buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio Brasil-Perú, la CAMBRAPER, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en esta actividad que hemos denominado Negocios entre Brasil y Perú, cómo prevenir riesgos y recuperar créditos en operaciones internacionales. El evento que nos reúne el día de hoy ha sido diseñado y organizado por el Comité Legal de la CAMBRAPER, como parte de nuestro compromiso permanente de brindar información práctica, herramientas de gestión y espacios de actualización para nuestros asociados, aliados e invitados. El objetivo de esta sesión es ayudar a las empresas y profesionales, tanto del Brasil como del Perú, a comprender mejor cómo prevenir los riesgos en sus relaciones comerciales y al mismo tiempo conocer los mecanismos legales existentes en ambos países para la recuperación de créditos derivados de deudas impagas. Sabemos que la gestión adecuada del riesgo comercial es un aspecto fundamental para la sostenibilidad de cualquier empresa. Por ello, resulta especialmente importante conocer no solo las medidas preventivas que pueden adoptarse al momento de establecer relaciones comerciales, sino también aquellas herramientas legales disponibles cuando surgen situaciones de incumplimiento o de morosidad. Antes de iniciar las exposiciones, quisiéramos compartir algunas indicaciones prácticas para nuestros participantes. Invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas a través del Zoom durante el desarrollo de las presentaciones. Nuestro equipo irá recopilándolas y una vez concluidas las dos intervenciones de nuestros expositores, vamos a procurar absolver la mayor cantidad posible de consultas, pero con el apoyo de los miembros del Comité Legal de CAMBRAPER, siempre que el tiempo lo permita. Les informamos que cada exposición tendrá una duración aproximada máxima de 20 minutos. Posteriormente, de contar con el tiempo suficiente, realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. La duración total prevista entonces para esta actividad es de 1 hora, por lo que procuraremos respetar los tiempos establecidos para beneficio de todos los participantes. A las personas que realizan las preguntas sí les pedimos que sean, por favor, muy puntuales y las respuestas también serán muy puntuales. Para abordar este importante tema, contamos con la participación de dos destacados miembros del Comité Legal, representantes de prestigiosas firmas jurídicas asociadas a la CAMBRAPER. En primer lugar, nos acompaña la doctora Camila Queiroz Veiga, del estudio Maluli Advogados, firma de abogados ubicada en Sao Paulo y asociada a CAMBRAPER con una amplia experiencia en asesoría empresarial, derecho corporativo y resolución de controversias. A continuación también tendremos la participación del doctor Fernando Nacaya Vargas Machuca. Él es asociado principal del estudio Torres y Torres Lara, una de las firmas legales más reconocidas de Perú, y también asociada a CAMBRAPER, con una destacada trayectoria en derecho corporativo, comercial y asesoría de tipo empresarial. Agradecemos en este momento a ambos expositores por su disposición para compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad empresarial. Sin más preámbulos, tengo el agrado de ceder el uso de la palabra a la doctora Camila Queiroz Veiga, representante y asociada de la CAMBRAPER de Brasil. Camila, muchas gracias por acompañarnos. El espacio es tuyo, adelante. Gracias, buenas noches. Es un placer para mí, me gustaría agradecer y antes de iniciar mi presentación quisiera agradecer especialmente a Rafael y la Cámara de Comercio Brasil-Perú por la confianza depositada en mí y a Maluli en invitarme a asumir la dirección de Brasil de Comité Legal de CAMBRAPER junto con Dr. Fernando. Es un honor formar parte de esta iniciativa y contribuir al fortalecimiento de las relaciones empresariales. También me gustaría destacar que este webinar es solo el comienzo. Desde el Comité Legal estamos trabajando en diversas actividades, encuentros e iniciativas que buscan acercar aún más a la comunidad empresarial de Brasil-Perú, y promoviendo el intercambio de conocimientos, prevención de riesgos y la generación de oportunidades de negocios. Aprovecho esta ocasión también
para expresar que será un verdadero placer conocer cada uno de ustedes, comprender sus desafíos de los asociados, escuchar las experiencias, contribuir con nuestras experiencias como abogada aquí también, tener una troca de informaciones entre los abogados de asociados o quien interesa en se tornar un asociado también. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y ahora sí, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. Entonces, voy a hablar en un portuñol, ¿sí? Compartir con toda la presentación. Un momento. Sí, pueden ver mi tela, mi pantalla. Sí, se ve bien. Sí, confort. Nosotros vamos a hablar un poquito como de mi parte aquí en Brasil, cómo cobrar una empresa brasileña. Entonces, prometo que voy a ser muy práctica, muy rápida. Entonces, Brasil es un país de muchas oportunidades, entonces todos que están aquí hoy tienen algún interés en tener alguna negociación o alguna relación con Brasil. Entonces, antes de hablar sobre la cobranza efectiva y recuperación de los créditos, considero importante recordar que Brasil representa una gran oportunidad para las empresas peruanas. Existe un intenso intercambio comercial entre nuestros países y cada año se generan nuevas oportunidades de negocios. Como ocurre en cualquier relación comercial, también pueden surgir incumplimientos. Brasil es principal socio comercial de Perú en Sudamérica, muchas operaciones por año. Entonces ahora estamos cerca de fechar más un acuerdo entre Brasil y Perú. Entonces creemos que hay muchos negocios ainda y cada vez más aumentando ainda, tornando más grande esta relación. El error más común cuando nosotros hablamos de una empresa peruana o de otro país, Latinoamérica, que tiene una dificultad de cobrar una deuda impaga de un cliente brasileiro. Estamos hablando de clientes brasileiros y de proveedores brasileiros. Entonces, cuando una empresa enfrenta una deuda impaga, normalmente cree que el problema comenzó cuando el cliente dejó de pagar. Pero en la práctica, muchas veces el problema comenzó mucho antes. Puede haber empezado durante la negociación en la falta de documentación adecuada. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, o incluso en la ausencia de medidas de protección. Por eso me gusta decir que la recuperación de créditos comienza antes de la cobranza, en la forma en que estructuramos y documentamos nuestras operaciones. Entonces, tenemos la negociación, la venta, sea de un producto entregue o de un servicio, más en la mayoría creemos que son de productos mismo. Entregamos los servicios y emite una factura o invoice, y no momento del pago ocorrer, la empresa extranjera o peruana se encuentra en una situación que no recibe los pagos. Entonces, el error más común que comprendemos es justamente de no tener los documentos necesarios. Entonces, una pregunta, si tenemos solo una invoice, solo una factura, si esto es suficiente para los cobros. Entonces, esta es una pregunta muy frecuente que recibimos,
Y la respuesta es, como todo abogado dice, depende. Depende porque sabemos que no todas las relaciones son tan simples. Muchas veces estamos hablando de una monta muy grande de dinero o valores pequeños, no hay problema. Pero si la empresa peruana tiene apenas una invoice, una factura y no hay más ningún documento, no hay más un contrato firmado porque es primera vez que está forneciendo, o si está forneciendo por más veces, no hay problema. La invoice es un documento importante, pero normalmente no es el único elemento relevante para sustentar una reclamación. Entonces, aquí en Brasil nosotros costumamos analizar el conjunto de la relación comercial, como correos electrónicos, si la empresa que vendió los documentos, los productos, los servicios, normalmente tenía una negociación. Entonces, por correo electrónico, por mensaje, por WhatsApp, por email, en fin, órdenes de compra, porque una orden de compra es un documento formal por escrito que, por más que no esté afirmado, es importante para comprobar con robustez que tuvimos una relación comercial. Entonces, otro documento importante es lo comprobante de entrega de producto o de servicio, como aquí nosotros llamamos de recibo, un recibo de entrega. Y estas son algunas evidencias que pueden contribuir a demostrar la existencia de obligación y el cumplimiento de la prestación realizada. Entonces, aquí tuvimos un breve comparativo que dice lo siguiente: en el escenario A, o que podría fortalecer una recuperación de crédito o para de facto recuperar los pagos que no sean efectivos. Vamos en dos escenarios. En escenario A, solo tengo una invoice, no hay más ningún documento, no tengo print de WhatsApp, no tiene un correo electrónico, no tiene registros de llamadas. Entonces, en el primer escenario, la empresa cuenta únicamente con la invoice. Y en segundo escenario, además de la invoice, dispone de contrato, comunicaciones comerciales y evidencias de entrega. Entonces, comprende que por más que no tenga un contrato firmado, hay otros documentos informales, extrajudiciales, que parece que no tienen fuerza, mas sí tienen. Entonces, ambos casos podrían emitir una reclamación, sí, pero una posición de acreedor es claramente más sólida cuando existe una documentación organizada y consistente. En muchas ocasiones, una buena documentación fortalece incluso la capacidad de negociación antes de llegar a una disputa formal. Entonces, podemos comprender que en los dos escenarios es posible, pero con mucho más fuerza en escenario B. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere contribuir con algún comentario, alguna fala, esté disponible. Perfecto, muchas gracias, Camila, por esta excelente presentación y por compartir con nosotros. Ainda tiene más un poquito. ¿Perdón? Ainda no terminé. Perdón, continúa. Sí. La empresa brasileña, entonces vamos pensar en un escenario que la empresa brasileña no efectivó los pagos. ¿Y qué hacer? En la práctica, ¿o qué hacer? Entonces vemos que tenemos como una línea de tiempo que dice a la empresa: cuando se produce un incumplimiento, la primera reacción no necesariamente debe ser iniciar un proceso judicial,
muchos casos es recomendable comenzar con una gestión de cobranza adecuada. Nosotros podemos hacer una cobranza extrajudicial un poquito más, con más fuerza, con una comunicación formal, un intento de negociación, donde retiramos la figura de cobranza de propio comercial, de empresa que muchas veces ya está con desgaste de relación. Entonces, cuando vamos para una tercera etapa que llamamos de notificación formal, entonces con una notificación de preferencia escrita por un abogado, por alguien de área legal, porque podemos colocar artículos y cláusulas de legislación para tener más fuerza, pero ainda es menos custo y también más rápido de obtener un buen resultado. Entonces, cuando estas medidas no resultan suficientes, existen mecanismos legales que permiten a empresas extranjeras buscar la recuperación por una estrategia judicial. Nosotros también podemos decir que es muy importante que la empresa, mesmo que ya tenga una relación de fuerza, de confianza con un proveedor o con un cliente aquí de Brasil, pero es importante tener un contrato firmado, un contrato con cláusulas robustas y fuertes, que tengan algunas garantías que no van a dejar como espacios en blanco, espacios de descubrimiento, como brechas. Entonces, nosotros recomendamos fuertemente que haya una due diligence inicial, donde la empresa peruana puede hacer una pesquisa aprofundada si aquel cliente realmente tiene capacidad de arcar con las obligaciones a que se obligó, con los pagos a que se obligó, y si la capacidad financiera y patrimonial de esta empresa es realmente como está diciendo. Entonces es muy importante, si tiene tiempo, claro, si tiene tiempo es importante. Un punto mucho que siempre me gusta decir es que la área legal, la área jurídica, los abogados, tienen que trabajar en conjunto con la área comercial de las empresas, porque muchas veces nosotros vimos que los empresarios o comerciales no quieren llevar los problemas para los abogados, porque si tener un contrato puede dejar la operación más demorada, el contrato pasa muchos días sin una revisión, sin un retorno, y esto atrasar no sé cómo decir, atrasar en español, pero dejar más demorados los procesos, pero es importante que tenga un contrato firmado. ¿Por qué? Porque en un contrato podemos dejar cláusulas de resolución de conflictos, prever situaciones que muchas veces inicialmente no es posible. Entonces, colocar algunas garantías contractuales, definición de ley aplicable. Entonces, estamos hablando de una empresa de un país con otro país. ¿Cuál legislación será necesaria para poder decir cuáles responsabilidades o cuáles límites terán aquella relación? Entonces es importante ser la ley de Lima, la ley de São Paulo, y importante también decir cuáles serán las penalidades por incumplimiento. Entonces, o jurídico, la área legal, tiene que ter un juego de ser rápido para que lo comercial y las ventas no se atrasan y todo camine con más rapidez. Entonces, por fin, me dice que sería bien práctica, bien rápida, y por fin me gustaría decir que Brasil oferece
me gustaría compartir tres mensajes principales. Primero, que las empresas extranjeras pueden ejercer y proteger sus derechos en Brasil. Entonces, muchas veces por no tener el conocimiento de la ley de Brasil, o por oír cómo son los empresarios, de proveedores, de clientes brasileños, entonces mi mensaje es que la ley brasileña tiene muchos mecanismos, muchas formas de protección, entonces es mucho simple de tener las protecciones. Segundo, la documentación de la operación es tan importante como la propia operación comercial. Entonces, si tú no tienes un contrato inicialmente, hace un conjunto de todo el tiempo que estuve conversando, trocando mensajes con el proveedor o cliente, porque reuniendo un conjunto de pruebas tiene documentos suficientes para ejecutar y tener los pagos debidos. Y tercero, la recuperación de créditos normalmente comienza mucho antes de la cobranza, en la forma que estructuramos nuestros negocios y gestionamos nuestros riesgos. El objetivo no es generar temor a los negocios internacionales, sino blindar seguridad para que más empresas peruanas y brasileñas continúen fortaleciendo sus relaciones comerciales. Entonces, muchas gracias por su atención. Ha sido un verdadero placer para mí compartir este espacio con ustedes. Espero que estas recomendaciones breves y prácticas les resulten útiles en sus operaciones con empresas brasileñas y contribuyan a fortalecer aún más los negocios entre Perú y Brasil. Entonces, alguna duda que tenga, nosotros estamos por aquí. Será un placer poder continuar y tener otros eventos como este. Ahora cederé la palabra para el doctor Fernando. Sí, muchísimas gracias, Camila, por esta excelente presentación, por compartir con nosotros la perspectiva brasileña sobre un tema tan relevante para las empresas que desarrollan actividades comerciales en nuestra región. Muchas gracias. A continuación, tendremos la oportunidad de conocer la visión y experiencia del Perú sobre esta misma materia, y para ello invitamos al doctor Fernando Nakaya Vargas Machuca, abogado principal del estudio Torres y Torres Lara, firma asociada a Cambraper, para que proceda con su presentación. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias, Silvia. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan perfectamente, Sí, Silvia? sí, se ve muy bien, Fernando. Ya, perfecto. Bueno, antes de comenzar, al igual que Camila, quiero agradecer a la Cámara y a Rafael Torres y a todos los integrantes de la misma por el placer y el honor de poder ser el director de Perú del Comité Legal. Y bueno, suscribo la palabra de Camila y quisiera invitar a todos los presentes a formar parte de este comité. Entiendo que muchas de las empresas deben tener departamentos legales, tanto las empresas peruanas como las empresas brasileñas, y la idea de este comité es generar un networking legal, un networking donde se generen sinergias, donde podamos compartir experiencias y donde podamos sumar desde nuestros frentes aportes para el crecimiento no solamente de la Cámara, sino de cada uno de los asociados. Así que luego de la presente exposición pueden escribirnos a los peruanos, a mí, a Silvia Torres, en Brasil entiendo que a Rafael, a la Cámara, a Camila, y será un gusto poder conformar un equipo potente para poder avanzar en este campo legal que nos toca dirigir. Bueno, dicho eso, procedo con la presentación. En primer lugar, he pedido el apoyo de Jackie porque mi presentación la he hecho. Voy a hablar en español, voy a hablar despacio para que se me pueda entender, pero la presentación está hecha en portugués para que lo puedan, quienes están en Brasil, entender lo que estoy hablando. Por favor, la siguiente, Jackie. Es importante tener en cuenta que para poder ingresar al sistema peruano, se debe cumplir con ciertas reglas. Las personas jurídicas extranjeras
están sujetas exactamente a las mismas reglas o exigencias procesales que las personas jurídicas peruanas. ¿Y qué necesitamos para poder ejercer un cobro en las vías que el sistema judicial peruano nos permite? En primer lugar, una representación suficiente, es decir, contar con las facultades necesarias a nivel de cada empresa de representación para poder ejercer este cobro. Luego, un abogado habilitado en el Perú. El proceso judicial peruano se caracteriza por tener que contar necesariamente con la firma de un abogado habilitado. ¿Qué significa un abogado habilitado? Significa un abogado que esté colegiado, un abogado que no esté suspendido, que esté al día en sus cotas y que tenga, por lo tanto, la posibilidad de patrocinarlos en el proceso que se inicie. Luego, una documentación societaria adecuada y poderes claros. Ojo que en los procesos judiciales en el Perú se otorga por costumbre eh, facultades generales con el primer escrito que se presenta, ¿correcto? Y tiene que tenerse mucho cuidado al momento de otorgar facultades especiales, porque el Código Civil y el Código Procesal Civil sí establecen ciertos requisitos para algunas delegaciones de facultades. La siguiente, Jackie, por favor. Esto lo quiero reflejar un poco en el artículo 67 del Código Procesal Civil, que recoge lo que les acabo de manifestar. Dice, las personas jurídicas extranjeras, sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividad en el Perú están sujetas a las mismas exigencias de representación que la ley señala a las personas jurídicas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario. Estamos nosotros ante un caso de una cobranza regular, sujeto a un régimen contractual regular, así que no se aplica esta última sección. La siguiente, por favor, Jackie. En el Perú tenemos, básicamente, bajo la cobranza de una deuda regular o común, tenemos dos vías para poder ejercitar esta acción. La primera es la vía del proceso del Poder Judicial, ¿correcto? Y la segunda es el arbitraje. En el arbitraje lo vamos a tocar muy brevemente el día de hoy porque implicaría un evento especial que seguramente lo haremos más adelante, pero sí me quisiera centrar un poco en lo que es la vía judicial. Y en la vía judicial, como podrán observar ustedes, se tienen dos procesos, el proceso declarativo y el proceso ejecutivo, ¿correcto? La siguiente, por favor, Jackie. ¿Cuál es la diferencia entre ambos procesos? Por ejemplo, en el proceso declarativo, lo que tenemos nosotros, lo que buscamos, es que se reconozca el derecho. Por lo tanto, va a ser un proceso largo, con más etapas y con más plazos, a diferencia de un proceso ejecutivo en el cual, por tener un título ejecutivo, ya tenemos la posibilidad de ir directamente al embargo, a medidas cautelares y a la ejecución de la deuda. ¿Correcto? Estos dos mecanismos son los mecanismos que prevé nuestra vía judicial ordinaria. Ahora, el proceso declarativo, muy brevemente, es lo que nosotros conocemos, se divide en tres: el proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. Básicamente, la diferencia entre estos tres procesos es la cuantía. Como ustedes podrán ver, el de conocimiento, que es el más complejo, que es el más largo, estos 4 o 6 años que ustedes pueden apreciar en las diapositivas, son los tiempos estimados que demora, mejor dicho, un proceso judicial. En el papel o de acuerdo a la estructura que está en el código, debería demorar mucho menos. Pero tenemos que un proceso de conocimiento demora de 4 o 6 años en promedio. ¿Y cuándo estamos ante un proceso de conocimiento? Cuando la deuda es mayor a 550.000 soles. El proceso abreviado, que es un proceso intermedio, más sencillo, tenemos obviamente plazos más cortos y por lo tanto la duración del mismo en la práctica también es menor. Tenemos, por ejemplo, 2 años o más, dependiendo de cada juzgado, y la cuantía va de 100 URPs hasta 1000 URPs. Que la URP es la unidad de referencia procesal, que es de 550 soles, por lo tanto estaremos ante un rango de 55.000 soles hasta 550.000 soles. Y el sumarísimo, que es un proceso
muy corto, muy rápido, que es para cuantías mayores a 55.000 soles, menores, perdón, a 55.000 soles y dura en promedio 2 años. Pero como repito, ¿qué estamos discutiendo en estos tres procesos? La acción causal. ¿Qué es la acción causal? Es el origen de la deuda. Es decir, antes de poder cobrar, yo tengo que demostrar ante un juez y probar que tengo el derecho de cobrar. Ese derecho tiene que ser reconocido y luego podré yo, vía ejecución de sentencia, proceder al cobro de esta deuda. ¿Por qué tengo que acudir a este proceso? Básicamente porque no tengo título ejecutivo que me habilite un cobro directo, pero hay un requisito que establece nuestra legislación o la legislación peruana, que es en estos tres tipos de procesos tengo que acudir a una conciliación extrajudicial previa. Es un requisito de admisibilidad. Es decir, si yo no hago esta conciliación, mi demanda que presente será inadmisible y tendré que iniciar esta conciliación. Para explicarle muy brevemente qué consiste esta conciliación, es un proceso en el cual se va ante un tercero. Este tercero no tiene facultades para imponer ninguna decisión. Es un facilitador entre las partes que sí puede proponer fórmulas de arreglo entre las partes. ¿Correcto? El proceso está pensado para que se lleven máximo 2 audiencias. Si en esas 2 audiencias no hay acuerdo o hay inasistencia de las partes, se levantará un acta de no acuerdo y con esa acta se presentará mi demanda y poder acudir al Poder Judicial. Eso es básicamente el tema del proceso declarativo. Y ahora tenemos el proceso de ejecución. ¿Y cuándo puede ir un proceso de ejecución? Cuando tengo un título de ejecutivo. ¿Cuándo tengo un título ejecutivo? Cuando tengo una sentencia firme, un laudo arbitral, un acta de conciliación, un título valor, entre ellos pues pagaré, letras de cambio, facturas negociables, etcétera, o una escritura pública con una transacción. ¿Qué me dan todos estos títulos? Ir a un proceso corto. Un proceso que se instaura con la presentación de la demanda y sale directamente una orden de pago que se llama mandato ejecutivo. Esa orden de pago tiene la posibilidad de ser contradecida por la parte que es la demandada, pero bajo supuestos muy específicos, que la obligación es inexigible, que ya cumplió y dos más. Este proceso dura aproximadamente entre 12 meses o 24 meses. El problema en estos dos casos, tanto en el proceso declarativo como en el proceso ejecutivo, es que siendo Poder Judicial, tienen la garantía de la doble instancia. Eso significa que ambas decisiones o ambas sentencias pueden ser apeladas. Y un trámite ante la Corte Superior que resuelve las apelaciones dilata más o menos la decisión en promedio 1 año o año y medio más. ¿Correcto? Este título ejecutivo que me permite, vía ejecución, trabar embargos, ejecutar medidas cautelares, etc. La siguiente. Ese es un poco, discúlpeme, me adelanté un poco. Acá están los tres procesos que mencioné hace un momento: el de conocimiento, el abreviado, el sumarísimo, las cuantías, los montos que se requieren para cada proceso. Como les mencioné, se discute la acción causal, es decir, el origen de la obligación, y acudo a él cuando no tengo título ejecutivo y se requisito la conciliación extrajudicial previa que acabo de comentar. La siguiente, Jackie, por favor. Esto es lo que acabo de mencionarles, el título ejecutivo, cuáles son los títulos ejecutivos que me permiten a mí ir a este proceso más corto, con etapas muy marcadas y muy sencillas, 3 etapas: demanda, de mandato ejecutivo, contradicción y auto de ejecución. Punto. Y ahí, y dentro de ese mismo proceso, se facilita también el otorgamiento de medidas cautelares. La siguiente, por favor, Jackie. El arbitraje, como le mencioné, fuera de las vías que establecidas en el Poder Judicial, tenemos la vía arbitral. No me voy a detener a desarrollar mucho porque es bastante extenso el explicarlo, pero sí me permito señalar unos temas muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos arbitraje? Cuando un convenido, en su contrato, un convenio arbitral. Pero, doctor Nakaya, ¿solamente en el contrato? No, lo pueden establecer inclusive después. Lo usual es que sea el contrato, porque en ese momento las partes están en buenas relaciones, no hay discrepancias y es fácil ponerse de acuerdo. Es muy poco común o muy poco probable que ya cuando las partes están enfrentadas en un conflicto acuerden un convenio arbitral. Pero bueno, puede darse después.
En este caso, la controversia va a ser resuelta por un tercero, que es el denominado árbitro, que puede ser un árbitro único o un tribunal arbitral. ¿Qué facilidad o qué ventajas me da el arbitraje? Principalmente, fuera de las tantas que hay, yo voy a rescatar dos, que es en comparativo con el Poder Judicial. Primero, el tiempo. Como vimos, los procesos judiciales, inclusive el Ejecutivo, demora entre 1 y 2 años en primera instancia. Un arbitraje, por lo regular, y si es un arbitraje de cobro de deuda, que es mucho más sencillo, podría demorar 8 meses a un año y es instancia única. Por lo tanto, no hay la posibilidad de que una segunda instancia revise mi decisión. ¿Correcto? Es decir, culmina con el laudo arbitral. Lo que sí, para su ejecución, sí requiere que se vaya a un proceso judicial, que como les dije anteriormente, es el proceso judicial ejecutivo. Es decir, llevo mi laudo para que el juez me lo ejecute. ¿Correcto? La siguiente, Jackie, por favor. Lo importante de un convenio, de una cláusula arbitral, es que se puede elegir la sede, es decir, dónde se va a resolver la controversia, el idioma. Si estamos entre relaciones comerciales entre Perú y Brasil, es importante definir que sea en español, en portugués, que sea en Lima, en Sao Paulo o en cualquier otra ciudad. Inclusive podría pactarse hasta una sede neutral. La ley aplicable, dependiendo de dónde se van a ejecutar las obligaciones, sea en Lima, o en Brasil, se podía regular la ley específica que se va a aplicar. ¿Quién decide? Los árbitros. Y también, dentro del arbitraje, tenemos la opción de establecer un arbitraje ad hoc, es decir, por un tribunal totalmente privado o por un arbitraje institucional, que significa que se sujeta a la administración, por ejemplo, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Brasil-Perú. Entonces, o a cualquier otro que ustedes conozcan. Entonces, en una cláusula de tiempo, en una sola cláusula arbitral, se puede definir temas tan importantes como es el tiempo, el costo y la seguridad jurídica. La siguiente, Jackie, por favor. Y acá entramos un poco a lo importante ya para que no me gane el tiempo. El éxito, creo yo, no es ganar. El éxito es poder cobrar, ¿no? Tener, en el proceso lo que buscamos es tener la razón si nos asiste el derecho. Ganar es para cómo puedo probar yo ese derecho y ejecutar es finalmente cómo puedo cobrar. Una empresa lo que realmente no busca tener una sentencia bonita y no hacer nada con ella, sino recuperar su dinero, ¿no? Y para eso, la siguiente y aquí, y para eso es muy importante realizar verificaciones, como lo señaló Camila. Y estas verificaciones se pueden hacer, creo yo, hasta en dos momentos. Primero, previas a celebrar el contrato. Entonces, la mejor estrategia, como bien señaló Camila y coincido plenamente con ella, es que la cobranza empieza antes inclusive de firmar el contrato. Hay que averiguar con quién voy a contratar. Y para poder averiguar con quién voy a contratar, tengo que ver quién es la empresa, su existencia, cuánto tiempo tiene, cómo está su condición de su registro único de contribuyente tributario, sus representantes, si la persona que está conversando o celebrando el contrato conmigo tiene poderes suficientes para comprometer a la empresa, la operación, o sea, el domicilio contractual, la presencia real, ya sea en Perú o Brasil, y la solvencia, tipo historial comercial o activos relevantes. Ahora, hay fuentes públicas que se puedan acceder vía Internet, eh, donde podemos verificar todos estos datos que he mencionado. ¿Cuáles son estas fuentes? La página de la SUNAT, por ejemplo. Si yo ingreso con el nombre o con el RUT de la empresa a la página de la SUNAT, yo podré ver, en primer lugar, cuánto tiempo tiene de constituido o de obtenido su RUT esta empresa. Si tiene un año o si tiene 20 o 30 años. Eso me puede dar a mí una idea de qué tan sólida o cuán consolidada puede estar esta empresa, ya sea básicamente en el Perú, ¿no? Para los brasileños. También puedo acceder a datos de la empresa a través de los registros públicos. Contando con su partida de inscripción, puedo pedir la partida de la empresa y verificar. Y finalmente, algo que es muy usado para verificar sobre todo la solvencia de las empresas son a través de las centrales de riesgo. Es decir, por ejemplo, acá en el Perú, Infocor, que es una central de riesgo, como muchas otras, a través de las cuales se paga, se saca un reporte y en ese reporte te podrán decir cuál es la calificación de la empresa con la cual supuestamente me voy a vincular. Ahora, eso no significa que no me vincule, porque la empresa puede ser nueva,
puede tener 1 o 2 años de constituido, su domicilio, ok, está verificable, puede tener una condición mediana en insolvencia, pero lo que sí me va a permitir para mí es establecer lo que se dice banderas rojas o red flags. Es decir, a más banderas rojas, yo voy a poder hacer que mi contrato sea más riguroso o que me dé más garantías respecto con la otra empresa que estoy contratando. Y el otro momento, la siguiente, por favor, Jackie. Y el otro momento en el cual se tienen que hacer verificaciones, estimo yo que es antes de demandar. ¿Por qué? Porque en la demanda yo voy a buscar probablemente hacer embargos y si necesito hacer embargos, necesito verificar que tenga bienes o patrimonio que pueda yo afectarlo. Puedo también embargar cuentas, con lo cual también necesito conocer la solvencia para poder hacer este tipo de embargo, ver si tiene procesos de cobranza, de sanciones, de multas, y ver si tiene activos identificables. Acá quiero hacer un paréntesis. Si tenemos una empresa que, por ejemplo, para las empresas brasileñas, la empresa peruana, dentro de su experiencia o su currículum, nos presenta que contrata con el Estado, también hay una fuente adicional, como puede ser el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, que maneja el OS. El OS es una entidad pública que te permite, que sanciona a aquellas empresas que incumplen su contrato con el Estado y establece un registro que es público. Entonces, si nosotros tenemos esta empresa con la que vamos a involucrar o celebrar un contrato, y esta empresa nos dice, miren, yo celebro el 80% de mis contratos con el Estado, tenemos esa fuente adicional a las anteriores que mencioné, que era SUNAT, Registros Públicos, Infocor, que podría ser el RP del OS, para poder verificar si esto es una empresa que cumple o es una empresa que está sancionada o inclusive si está inhabilitada. ¿Correcto? La siguiente, por favor, Jackie, con eso voy terminando, para no excederme el tiempo. Ojo, que hay que pensar en el embargo desde el inicio. O sea, la estrategia cautelar es muy importante. Y acá, entiendo que, al igual que Brasil, porque es una práctica procesal internacional, los embargos pueden recaer sobre inmuebles, sobre cuentas, sobre vehículos, sobre créditos. Y acá sí hay una diferencia entre lo que yo mencioné hace un rato en el proceso declarativo y el proceso ejecutivo. Porque obviamente en el primer grupo de procesos, conocimiento abreviado y sumarísimo, donde tengo que demostrar la causa, la acción causal, el origen de mi derecho de cobro, es más difícil obtener medidas cautelares. A diferencia de lo que ocurre en un proceso ejecutivo, donde por tener ya un título de ejecución, inmediatamente las medidas cautelares son prácticamente automáticas y hay que solicitarlas nada más. Con eso termino, espero haber sido claro y quedo un poco a las preguntas que se puedan dar durante el tiempo que queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos expositores. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Sí les pedimos por favor a los expositores que sean muy puntuales en sus respuestas. Por motivos de tiempo creo que nos alcanza para 2 preguntas por expositor. A ver, empezamos con Camila. Camila, una asistente nos dice, si una empresa peruana cuenta únicamente con la invoice y los comprobantes de entrega, ¿es posible cobrar judicialmente a una empresa brasileña? Olá, sí, sí, es posible. Como lo dijimos ayer, antes, con una invoice, los prints de conversa, de email, de correo electrónico, es posible cobrar judicialmente, sí. Correcto. Hay otra pregunta. ¿Cuál sería su principal recomendación para una empresa peruana que pretende iniciar negocios con Brasil? Mi principal recomendación es que tenga una due diligence, donde contratase una empresa o por canales hasta públicos, sí, o gratuitos, haga una pesquisa profunda de esta empresa para comprender si tiene capacidad financiera, capacidad de patrimonio y para que pueda cumplir con las obligaciones. Creo que Fernando también puede concordar que podemos hacer otra conversa como esta para
hablar sobre los patrimonios, de cómo encontrar patrimonio de devedores, de proveedores que están en incumplimiento. Entonces podemos hablar sobre esto también. Excelente, excelente. Seguimos contigo porque hay otras preguntas importantes. Si una empresa brasilera no cumple con una obligación, por ejemplo, no cumple con pagarme por un servicio que ha sido prestado por mi empresa en Perú, ¿hay alguna central de riesgo o entidad en Brasil en donde podría registrar la deuda que ayude a presionar al cobro, el cobro? Sí, sí, hay. Aquí nosotros tenemos algunos sistemas de cobranza que nosotros llamamos de Serasa. Entonces, protesto en cartório. Entonces, con el título ejecutivo, nosotros podemos hacer lo registro, acelerar, ayudar con presionar el cobro, si es posible. Perfecto. A ver, Fernando, en el Perú hay que iniciar un proceso judicial o arbitral para poder solicitar una medida cautelar. No, no, como mencioné hace, las medidas cautelares, en el Perú se puede establecer medidas cautelares fuera de proceso, ¿ya? Tanto a nivel judicial como a nivel arbitral. ¿Qué significa esto? Que yo, antes de presentar mi demanda, ya sea judicial o arbitral, tanto la ley, el Código Procesal Civil como la ley de arbitraje me autoriza a acudir a pedir una medida cautelar anticipada. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer ante un juez cuando es un proceso judicial, o cuando es arbitraje, podré irme también ante un juez o ante lo que se conoce también como un árbitro de emergencia, dependiendo si es un arbitraje institucional y si el reglamento del centro lo tiene previsto. Correcto. ¿Cómo se podría mejorar las posibilidades de cobro de una deuda cuando no está contenida en un título ejecutivo? Ah, qué buena pregunta. A ver, lo que pasa es que esto pasa ya más por una estrategia. O sea, es cierto, y seguramente muchos de los presentes puede hacer que, no, que tengan una deuda que esté reconocida por correo, por carta o en un documento simple, no necesariamente en un testimonio, en una escritura pública, etcétera. Entonces, como dije hace un rato, si yo voy a un proceso declarativo, tengo que discutir el origen, la existencia y los acuerdos de la deuda. Si yo tengo esta deuda representada en un correo, por decirlo, en un WhatsApp inclusive, donde me dicen, oye, préstame, te doy, te deposito, gasta la constancia, realmente no tengo mucho y tendría que irme a un proceso judicial. Yo creo que esto se puede mejorar, por ejemplo, a través de una conciliación. Y ojo, que muchas veces ha sucedido que clientes te dicen, pero yo no quiero conciliar con esta persona que me debe 10 cuotas. La diferencia es que a través de una conciliación, tú teniendo nada o teniendo un chat, si tú llegas a un acuerdo y en esa conciliación le das 20 cuotas por exagerar y él no incumple una, automáticamente quedas habilitado para exigir 20 cuotas en la vía ejecutiva. Entonces, ¿qué hemos logrado con esa conciliación? Cambiar mi WhatsApp, donde me dicen préstame y te pago y nunca me pagó, a una acta de conciliación en la cual, si no me cumple, tengo la vía ejecutiva para cobrarlo. Creo que esa es una estrategia importante que podría mejorar la condición de cobro o la estrategia de cobro para futuro, ¿no? Correcto. Fernando, tengo, dice un asistente, una consulta adicional. Si una empresa peruana me debe dinero y tengo un acuerdo de arbitraje sometido a Brasil, de acuerdo al contrato firmado, teniendo en cuenta que bienes del deudor están en Perú, ¿podría cobrarlo en el Perú ante el Poder Judicial peruano o en una entidad arbitral en Perú? En ese caso sí concreto. No, lamentablemente no, porque la característica del convenio arbitral es que el convenio arbitral, al nacer del acuerdo de las partes, te establece ya las pautas de cuando surja la controversia. Y si las partes dijeron que el arbitraje será tramitado ante un centro en Brasil, será la jurisdicción competente la brasileña. Si se da el paso de demandar en Perú, estoy seguro que el demandado va a plantear una excepción y va a decir que ni el Poder Judicial ni el Centro Arbitral del Perú es competente y probablemente esa acción se fracase. Entonces, lo que correspondería hacer en la pregunta sería iniciar el arbitraje en Brasil, obtener el laudo en Brasil y una vez obtenido el laudo, ese laudo traerlo a Perú vía un S4, que es un procedimiento sencillo, lograr su reconocimiento y una vez que está reconocido, se tramitará como una sentencia peruana.
es decir, irá a un proceso ejecutivo para procurar el cobro. Y más aún, yendo al proceso ejecutivo podemos trabar los embargos correspondientes. Perfecto, y ahí nos has dado la alternativa, muy bien. Y bueno, una última pregunta que ha llegado a la mesa, que es para los dos, dice, ¿no? Para ambos expositores. ¿Qué vías alternativas podría tener para cobrar una deuda en Perú o en Brasil, más allá de un arbitraje o ir al Poder Judicial? Camila, Camila, primero. la primera, Camila. Sí, como las negociaciones extrajudiciales, nosotros podemos tener, sí, pero la efectividad no es tan garantida. Podemos tener una negociación por medio de abogados con notificación, que sería una formalización de documento como un título. Este serviría como una previa para después tener una acción judicial. Entonces sí, es posible, muchas veces conseguimos obtener algunos positivos resultados, pero es con un poquito menos de fuerza. Simples así. Sí, Correcto. respondiendo Fernando. también la pregunta, efectivamente, fuera del Poder Judicial o el arbitral, que son las vías, que serían las vías ante la negativa, en Perú podríamos ir a una conciliación extrajudicial, que la mencioné, ¿no? Esta conciliación extrajudicial tiene un costo bajo, su periodo de duración es máximo 2 meses, ¿no? Entre 1 y 2 meses, pero sí va a depender realmente de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Si la parte deudora no tiene una voluntad de pago o la controversia es muy confrontacional, difícilmente podríamos tener una vía distinta que la judicial o la arbitral. Tenemos la conciliación extrajudicial, pero depende mucho de que las partes puedan acordar y llegar a un arreglo para el pago de la deuda. Correcto. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando el presente evento. En nombre de la Cambraper, quiero expresar nuestro especial agradecimiento a la doctora Camila Queiroz Veiga y al doctor Fernando Nacaya Vargas Machuca por su tiempo, ¿no? Su profesionalismo, su generosidad al compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra comunidad empresarial. Agradecemos también a todos los asociados, aliados e invitados que nos acompañan el día de hoy. Su participación refleja realmente el interés y la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos empresariales entre Brasil y Perú sobre la base de relaciones comerciales seguras, sostenibles y bien estructuradas. Reiteramos la invitación efectuada por Camila y por Fernando para que se integren al Comité Legal de la Cambraper. Los interesados pueden escribir a contacto@camarabrap.org solicitando información o manifestando su deseo de integrarse a dicho comité. Desde Cambraper, entonces, seguiremos promoviendo espacios de capacitación, de actualización e intercambio de experiencias que permitan a nuestras empresas enfrentar con mayores herramientas los desafíos del entorno actual, de aprovechar las oportunidades que ofrece la integración económica entre ambos países. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido de mucha utilidad y las recomendaciones brindadas contribuyan a una mejor gestión de riesgos y a una mayor seguridad en sus operaciones comerciales. Muchas gracias por acompañarnos, les deseamos una excelente jornada y esperamos reencontrarnos muy pronto en las próximas actividades de la Cambraper. Adiós, gracias. En la vastedad de Sudamérica, dos naciones se entrelazan en una amistad que se remonta a siglos atrás. Desde los tiempos de los exploradores que cruzaron estas tierras, hasta las rutas comerciales que conectaron ambos países. Nuestras relaciones han venido creciendo, pero no a la velocidad y la verdadera dimensión que corresponde. Por eso hoy nos detenemos por un momento para analizar este panorama, a fin de trazar un camino común hacia el futuro. En ese sentido, en un mundo cada vez más conectado, resulta esencial explorar nuevos horizontes de colaboración, lo cual ha impulsado a un grupo de empresarios peruanos y brasileros a dar un paso adelante, constituyendo en el mes de marzo del 2024 la primera Cámara de Comercio Brasil-Perú en la ciudad de Sao Paulo y a inicios del 2025 su sede en Lima, siendo su principal objetivo convertirse en el más breve plazo posible
en el principal puente de conectividad y relacionamiento entre empresarios peruanos y brasileños, la implementación de la Cámara Binacional Brasil-Perú representa un paso crucial en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas entre estos dos países, pues colabora, impulsa y facilita la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo un apoyo valioso a todas aquellas interesadas en ingresar al Perú o a Brasil, según el caso, además de proporcionar orientación y capacitación para que puedan competir en ambos mercados. Facilita el comercio y la inversión, creando un ambiente propicio para el comercio bilateral y la inversión extranjera directa, fomentando la colaboración y relacionamiento empresarial entre empresas brasileñas y peruanas, motivando entre estas la formación de alianzas estratégicas. Ayuda a identificar y eliminar barreras comerciales, contribuyendo a la simplificación del comercio y el acceso a los dos mercados, e identifica a favor de sus asociados oportunidades de negocios emergentes en ambos mercados, incluyendo sectores estratégicos y nuevas áreas de inversión, la diversificación de las economías de ambos países. A lo largo de estos meses de operaciones, tanto en el Brasil como en el Perú, Cambraper ha demostrado ser una organización seria, ágil y dinámica, posicionándose como un referente de las relaciones brasilero-peruanas, participando y organizando en diversos espacios, tales como desayunos empresariales, foros internacionales, misiones empresariales, ruedas de negocios, programas de capacitación, así como teniendo una presencia activa dentro de las principales ferias internacionales, tanto del Perú como del Brasil, colaborando de esta manera con la generación de oportunidades de negocios y de integración para nuestros asociados, así como entidades aliadas de ambos países. Del mismo modo, durante estos primeros meses de vida institucional, Cambraper ha suscrito diversos convenios y acuerdos institucionales con importantes organizaciones públicas y privadas, tales como gremios, cámaras y agencias de inversión en ambos países, poniendo su red de conectividad empresarial en favor de sus asociados tanto brasileños como peruanos. Resulta importante, del mismo modo, destacar la labor de difusión sobre las oportunidades empresariales y de negocios entre el Perú y Brasil, así como los cambios que necesitamos implementar para mejorar el flujo comercial y de inversiones, campo en el cual la Cámara Brasil-Perú también viene liderando, con el lanzamiento desde el mes de marzo del 2024 de la primera revista empresarial especializada en las relaciones comerciales y de negocios de ambos países, siendo su difusión digital a más de 20.000 puntos y en ambos idiomas, contando cada número con interesante información, artículos, notas periodísticas y otros datos legales, económicos, financieros y comerciales, que sin duda permite a los lectores conocer sobre las diversas opciones de negocios y de inversión que giran en ambos países, además de ser un espacio de difusión de las actividades que realizan nuestros asociados y aliados ubicados en ambos mercados. La Cámara de Comercio Brasil-Perú es, por tanto, una apuesta audaz de empresarios de ambos países que creen en el potencial de esta relación. Una apuesta por unir nuestras capacidades y aprovechar las oportunidades que se presentan ante nosotros en un mundo globalizado. Juntos podemos crear un nuevo espacio de interrelación empresarial donde las ideas fluyan, las alianzas se formen y los proyectos se hagan realidad. Es un espacio donde la amistad entre Perú y Brasil se transforma en una prosperidad compartida. Así es que hoy invitamos a empresarios, inversionistas, comerciantes, asociaciones y demás a unirse en esta emocionante travesía. La Cámara Brasil-Perú está lista para ser ese motor que impulse el desarrollo y la conectividad entre ambos países. Cámara de Comercio Brasil-Perú, uniendo empresarios y construyendo un futuro común.